Yo tengo una opinión súper dura respecto del gobierno venezolano. Es muy personal, yo no represento a nadie más que a mí mismo. Yo tengo la experiencia de haber estado 4 veces, fui a un plebiscito de Chávez, uno de los últimos, no sé si el de la Constitución, uno que repitió porque no estaba de acuerdo con el resultado. Después fui a su funeral en Caracas y luego estuve en las 2 acciones de Juan Guaidó, digamos, las 2 acciones que algunos calificaron de golpista, otros de libertaria, pero bueno, ya ahí queda como el análisis de los políticos. Pero entrevisté a Juan Guaidó, conversé con él, conversé con Diosdado Cabello en un minuto también, costó mucho, pero conversamos, no quiso ser grabado en ese momento por nosotros. La administración Maduro expresa de un delirio, creo yo, como todos los gobiernos totalitarios, que caen en este juego, en este delirio. Uno podría hablar efectivamente también de las represalias económicas de los Estados Unidos, no hay que desconocerlo, sobre la asfixia financiera, sobre la disposición que ha tenido Estados Unidos en relación a la utilización del petróleo venezolano, todas esas cosas. Pero dejando fuera la acción económica, digamos, asfixiante de Estados Unidos sobre Venezuela, como lo mismo el embargo en Cuba, que es algo que uno no puede desconocer. En lo netamente político, es mi opinión, no interpreto a nadie. El gobierno de Nicolás Maduro se mueve en el delirio de los totalitarismos. ¿A tu juicio es en el delirio mesiánico, sí, en repetir, el culto a la digamos, imagen, en repetir un discurso una y otra vez sin entrar en un análisis sensato. Parte del chavismo. Y efectivamente yo vi, no me lo contó nadie, me da lo mismo lo que la gente diga en redes sociales, porque yo lo vi. Yo vi a los colectivos chavistas en el centro de Caracas con armas, que no son la policía necesariamente regular. Y vi las armas, y vi las poleras rojas, y vi la acción que tenían en torno a todo en la periferia del Palacio Miraflores. Yo lo vi. Y vi también la operación de los servicios de inteligencia bolivarianos entrando a los hoteles, cuestionando a la prensa internacional. O sea... Sí. ¿Es a tu juicio una narcodictadura, José Antonio? Yo creo que hay una relación con el narcotráfico y habría que revisar la evidencia. Pero de que hay una relación entre... digamos, por lo pronto, las denuncias que hizo el gobierno de Colombia y que ha sido, digamos, reiterado en que, y eso está comprobado, digamos, sí, de que el presidente Chávez en ese momento permitió la instalación de campamentos guerrilleros en suelo venezolano, y los roces diplomáticos, sí, que alguna vez subieron de nivel se producían porque el ejército colombiano perseguía a la guerrilla, que efectivamente tenía relación con el narcotráfico, cruzaba la frontera en una frontera muy tupida, donde tú no tienes control porque es selva. Y se producían enfrentamientos entre el ejército colombiano y las FARC, pero en suelo venezolano. Claro. Entonces, en principio ahí ya hay una relación que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Y qué me dices del rol de Rusia en Caracas? Bueno, muchos han hablado de agentes rusos, de que efectivamente hoy día el gran... quien entrega suministros, digamos, de grano y de otra serie de bienes, porque efectivamente Venezuela está imposibilitado de negociar por la disposición norteamericana, claro, o por la resistencia de otras potencias occidentales. Rusia asiste, y eso está probado, de medicamentos, de grano, de otra serie, digamos, de insumos al gobierno de Maduro, y ha habido denuncias de agentes cubanos, por cierto, y también rusos operando en Venezuela. Yo no conocí a ninguno, debo decirlo, pero denuncias existen hoy día. Sí. Tamara, ¿cómo ves la situación de Venezuela? Un país riquísimo y que hoy día está subiendo la pobreza. Estuve también en Venezuela y... ¿Cuándo estuviste, perdón? Hace muchísimos años, en un programa que hacía yo, y estuve en el Amazonas. En la ruta de la seda. En la ruta del Amazonas. En la ruta del Amazonas, pero antes había hecho la ruta de la seda, ¿verdad? Sí, antes había... La segunda ruta. Y tuve la suerte de conocer Venezuela, un país hermoso. Maravilloso. Hermoso. Que en esa época estaba Chávez y no estaba tan deteriorado como está hoy. Llevaba algunos periodos, pero no se veía cómo se ha ido deteriorando en todo sentido. En la cultura, por ejemplo.
un país que tiene generaciones muy educadas, universitarios, gente muy preparada, y que las siguientes generaciones ya no tienen esa misma preparación. Ya hay falta de educación, ya hay falta de cultura en la sociedad venezolana. Y como es un problema, yo creo, de la región, yo creo que una de las grandes soluciones es verlo como un problema regional y preparar soluciones regionales. O sea, son todos los países de Latinoamérica los que tienen que absorber esta migración. Sí. Porque es tan brutal como una guerra. Qué importante que tú hayas ido en la época de Chávez, cuando todavía Venezuela estaba más o menos todavía bien. Estaba bastante bien. Porque ahí quiero hacerte un par de consultas, un par de dudas. Porque el petróleo se transaba por sobre los $100 el barril. Exacto. Bueno, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la expectativa del pueblo venezolano en aquel entonces? Estaban viviendo un proceso revolucionario, además, muy esperanzador para ellos. Quiero también tu visión respecto a eso. Tamara nos comentaba que ella estuvo en Venezuela en la época del comienzo del gobierno de Hugo Chávez. Y la situación no era mala. Claro, José Antonio decía, con $1 en las nubes, con un petróleo, el precio del petróleo, el barril, situación en las nubes. Económica. ¿Cómo veía, Tamara, el pueblo venezolano el proceso que estaban viviendo el revolucionario de Hugo Chávez? Yo me acuerdo que Chávez tenía muchos adherentes. Era preguntar en la calle y la gente, toda la que yo conocí, era chavista, pero acérrima. Entonces era sorprendente porque todavía no se calificaba como una dictadura. Había también políticas sociales muy abundantes, donde la gente estaba bastante conforme. Yo estuve en muchos sectores rurales, en el Amazonas, y la gente adoraba a Chávez, era impresionante. Increíble. Pero por otro lado también uno veía la falta de inversión en infraestructura, por ejemplo. Entonces las carreteras eran bastante precarias y uno decía, ¿por qué un país con este nivel de recursos tiene este tipo de carreteras? Entonces ahí a uno se le hacía como... El contraste. Claro. Tamara, me encantaría seguir profundizando respecto de esa experiencia. De verdad, es sumamente importante entender un país tan rico, tan bullante, un recurso tan necesario en este mundo como el petróleo, termina de esta manera. Nos quedan segundos, Claudio Rojas, pero breves segundos. No soy como Neme, yo voy y yo la hago corta. Primero, si los venezolanos se barrearon Venezuela, por favor, no le hagamos lo mismo a Chelito. Nada más. Mire, súper corto. 19:29. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite soy yo. y no representan por nombre y apellido. El pensamiento de la red.